Buenos días, estamos viendo los elementos del lenguaje cinematográfico. Ya vimos el elemento de la imagen, el elemento del sonido, el elemento de la puesta en escena y el elemento de la narración. Ahora vamos a ver el quinto elemento, que sería uno de los elementos más importantes en el caso del cine, que sería el elemento del montaje. Este elemento del montaje también a veces se llama la edición. La edición corresponde al punto de vista técnico de cómo se unen las tomas, y en cambio la idea de montaje nos da una idea más teórica, nos da una idea más abstracta de cómo se van a producir estos procesos de enlace entre las diferentes tomas. Aquí tenemos este proceso técnico que anteriormente se realizaba en una moviola, y pegar las tomas era principalmente desde el punto de vista manual, era desde el punto de vista analógico. Ahora este proceso de juntar las tomas va a ser digital. Ese sería uno de los cambios que se van a producir principalmente con el cine digital, de que la imagen, el sonido, la edición y los efectos especiales ya van a pertenecer al universo de lo digital. Vamos a ver algunas de las funciones que tendría la idea de el montaje. El primero sería que mediante el montaje vamos a realizar las principales cortes, las principales transiciones que van a existir en un filme. Estas transiciones pueden ser de espacio, pueden ser de tiempo. También mediante el montaje vamos a reproducir, vamos a crear un tiempo completamente cinematográfico y vamos a crear un espacio completamente cinematográfico. Este espacio puede ser de varios lugares que se van a construir para dar una idea de un solo espacio, o para dar una idea de diferentes cambios de tiempo entre el pasado, el presente o lo que va a ocurrir en el futuro. La principal función del montaje sería la coherencia narrativa. Yo quiero que lo que está viendo el espectador se entienda. Y para que se entienda lo que está viendo el espectador, tiene que tener esta coherencia narrativa, que va a estar dada a través de la ubicación espacial y a través de la ubicación temporal de aquello que está viendo. También mediante el montaje voy a transmitir información, voy a transmitir emociones, voy a transmitir sentimientos, e incluso voy a poder transmitir pensamientos de nuestros personajes y de los narradores que están funcionando dentro de el relato. Habría que ver cuáles serían los diferentes procedimientos para que se realice un filme. Entonces, Erich Romer, que era uno de los principales teóricos franceses de la Nueva Ola, va a decir que va a haber diferentes niveles de representación dentro del filme. El primer nivel va a corresponder al nivel de la puesta en escena. Este nivel ya lo vimos y tendría que ver con los espacios, con las escenografías, con cómo están ambientados estos lugares, cómo están ambientados estos espacios, con los objetos que aparecen, con los personajes que también van a aparecer en la puesta en escena, con la ropa, con sus peinados, con los elementos del color. Este sería el primer elemento que correspondería a la puesta en escena. En este primer elemento sería común al caso del teatro y común a otros elementos que tienen que ver con la representación. El segundo nivel sería el de la puesta en cuadro. El de la puesta en cuadro es cuando el director selecciona qué espacio se va a ver y cuál va a ser el profílmico que va a existir desde el punto de vista de la cámara hacia la escenografía. Todo aquello que se ve dentro del plano correspondería a la puesta en cuadro. La puesta en cuadro sería bastante complicada. La realizaría el director de fotografía
y para ello manejaría la composición, la iluminación, diferentes tipos de enfoque, diferentes grados de profundidad de campo y estaría manejando aquello que se ve y aquello que no se ve dentro de este fuera de campo. También otra complicación en el caso del cine es que muchas tomas pueden ser en movimiento, entonces puede haber diferentes tipos de movimiento, como serían los dollings, como serían los traveling, como sería la cámara en mano, como serían aquellos movimientos que van siguiendo en un plano secuencia a los diferentes personajes. Entonces el director ensayaría en un determinado lugar, que sería la puesta en escena, ensayaría la puesta en cuadro o la puesta en cámara de cómo se va a realizar las diferentes acciones que tienen que ver con la historia de la película. Y el tercer nivel sería el de la puesta en serie. El nivel de la puesta en serie ya correspondería al caso del montaje y en este tercer nivel sería cómo se van a estar relacionadas las diferentes imágenes, los diferentes efectos y los diferentes sonidos que van a aparecer en ese montaje. El montaje sería ese producto final que le va a dar coherencia, que le va a dar unidad a la película. No solamente le va a dar esta coherencia, sino también va a constituir todo un estilo por parte del director que está realizando la película. Se utiliza planos fijos, se utiliza varios movimientos de cámara, si le da importancia al color, si le da importancia de determinados elementos sonoros, entonces el montaje sería el encargado de crear esta unidad, el encargado de crear este estilo dentro de la forma fílmica. Vamos a ver algunas definiciones del montaje. Entonces la primera definición que podemos considerar es que es la técnica utilizada para ensamblar las sucesivas tomas registradas en una filmación. También el montaje tendría que ver con la selección, el armado y el ordenamiento del material filmado con el objetivo de construir la versión definitiva de un filme. Su principal carácter sería un carácter narrativo, un carácter de contarte una historia y que esa historia sea clara para los espectadores que están viendo esa película. Aquí ya tenemos diferentes funciones que va a cumplir el montaje. Una de ellas sería unir las tomas, seleccionarlas, armarlas y ordenarlas. Muchas veces se va a hacer a partir del guión, pero muchas veces se puede alterar lo que está escrito en el guión para darle más ritmo, para darle mayor comprensibilidad a lo que se grabó. El montaje cinematográfico ya va a existir desde el cine primitivo. Ya los hermanos Lumière, ya Méliès y Tomás Edison, que muchas veces filmaron en una sola toma. En el caso de los Lumière van a descubrir el movimiento en cámara cuando van en una góndola, o también van a descubrir el movimiento de cámara cuando ponen la cámara arriba de un tren. Entonces ya van a existir los primeros cambios de plano y van a existir los primeros movimientos de cámara. Otro autor importante del lenguaje cinematográfico, del manejo de esta planificación, del manejo de este montaje sería Edwin S. Porter, que lleva a contar sus historias narrativas, muchas veces en historias paralelas, en historias que se van a suceder y que se van a encontrar en un determinado punto. Tal sería el caso de una película de asalto y robo en un tren, en donde vemos cómo están robando el tren adentro del propio tren y vemos cómo la policía va siguiendo al tren afuera, lo van siguiendo a caballo y cómo llegan, suben al tren y atrapan a esos asaltantes que están dentro del tren. Aquí en Porter ya estoy encontrando dos historias paralelas que se van a encontrar en algún punto y también estaría manejando diferentes planos, diferentes puntos de vista, como sería el caso del asaltante que apunta directamente al espectador con su pistola. Pero sin lugar a dudas, al que se le reconoce el haber sido el sistematizador del lenguaje cinematográfico, el sistematizador de este montaje, sería Griffith. Griffith con sus dos principales películas, la que sería El nacimiento de una nación y la película que sería Intolerancia, ya nos está contando
varias historias que suceden al mismo tiempo, como en el caso de esta película Intolerancia, que contaría 4 momentos históricos, 4 lugares diferentes que se van contando y que se van enlazando a nivel dramático y a nivel de cómo está contado ese relato. Griffith le gustaba mucho leer las novelas y en estas novelas ya aparecían dos historias que se iban contando al mismo tiempo. Estas películas que va a hacer Griffith, que ya tienen duración de 1 hora y media o hasta cerca de 2 horas, estarían sistematizando ese lenguaje que se va a desarrollar a partir de 1895 y ya que para finales de la década de los 10, para 1918, 1919, ya Griffith está sintetizando todos estos conocimientos que tienen que ver con el ritmo, con el montaje y con la narración cinematográfica. También Porter, es de estas películas que está tratando de buscar una narración, tratando de buscar un montaje, y esos primeros experimentos serían desde el año de 1903. Aquí en estas películas, como sería la vida de un bombero americano, ya estarían sucediendo historias paralelas. Y en el caso de su película El gran robo del tren, la escena final es donde el pistolero va a apuntar directamente a la pantalla. Estas películas todavía no eran largometrajes, ni siquiera eran mediometrajes, eran películas bastante cortitas de 20 o 25 minutos, pero ya se contaba una historia compleja, una historia con varios personajes e incluso historias que ocurrían simultáneamente. Pero sin lugar a dudas, los que van a aportar también elementos muy importantes al caso del montaje van a ser los cineastas soviéticos, como sería el caso de Pudotkin, el caso de Dochenko, el caso de Eisenstein, el caso de Dizzy Gilberto y también el caso de Kuleshov. Kuleshov va a tener un laboratorio de cine experimental y en ese laboratorio de cine experimental va a querer ver qué efecto emocional, qué efecto emotivo se produce cuando yo relaciono dos imágenes que me van a producir un tercer significado. Entonces pone el rostro del actor más importante de Rusia al lado de un cadáver y el resultado para este Kuleshov va a ser que va a dar compasión, va a dar tristeza ese cadáver que aparece en un ataúd. Pone al mismo actor junto a un plato de sopa y el concepto o la idea que me va a producir sería el que tiene hambre y el mismo actor viendo a una mujer acostada en un sofá me va a producir deseo, me va a producir lujuria. Entonces relacionar dos imágenes me van a producir una nueva idea, me van a producir un nuevo concepto, me va a producir una nueva emoción. Aquí tendríamos así como los principales tipos de montaje cinematográfico. El primero sería el más importante y sería el que se va a utilizar principalmente en todas las películas. Este sería el montaje narrativo que principalmente va a contar una historia, ya sea cronológicamente o ya sea haciendo cambios de tiempo, yéndonos hacia el futuro con los flash forward o yéndonos hacia el pasado con los flashback. Pero siempre va a buscar una estructura que sea comprensible, que sea entendible para los diferentes espectadores. La otra tipo de montaje muy importante sería el montaje ideológico, que principalmente va a trabajar Eisenstein cuando va a utilizar determinadas emociones y que se va a basar muchas veces en símbolos, en los rostros, en los gestos de los personajes, ¿no? Aquí los casos más paradigmáticos sería cuando un general es comparado con un pavo real, con el orgullo, con la fuerza, con el ego de ese general, o cuando vemos en otra de sus películas de la huelga unas reses que son destazadas y al mismo tiempo vemos al ejército blanco, al ejército zarista disparándole a la gente proletaria en la calle. Aquí ya se está ya produciendo este montaje ideológico que me está dando una idea, una comparación, un símbolo, una metáfora al unir dos imágenes para crear un tercer concepto.
Y otro tipo de montaje sería el montaje creativo o el montaje abstracto. Aquí sería cuando nos vamos ordenando el material sin tener en cuenta una cronología determinada como un recurso cinematográfico, como una operación totalmente nueva que trata de dar coherencia, ritmo, acción y belleza a la obra fílmica. Aquí muchas veces de ciertos materiales que ya existen, nosotros les vamos a buscar, nosotros les vamos a dar un nuevo sentido. Y el cuarto tipo de montaje que aparece en esta diapositiva sería el montaje expresivo, que a través de determinados ritmos, a través de determinadas acciones, a través de lo que está ocurriendo dentro de la pantalla, podemos crear determinado tipo de drama, determinado tipo de suspenso. Entonces no solamente buscaría narrar algo, no solamente buscaría estar contando algo, sino buscaría crear determinadas emociones, determinados sentimientos, a través de cómo están manejando estas relaciones entre las imágenes, este ritmo de las imágenes o de la relación entre la propia imagen y el sonido. Aquí tenemos una película, estaría principalmente dividida en planos, estaría principalmente dividida en secuencias, y estos planos, estas secuencias se tienen que ordenar, algunas se van a añadir, otras se van a suprimir, se pueden cambiar el orden de las secuencias, y esto va a ser lo que va a crear el montaje. Aquí tenemos algunos de los diferentes tipos de montaje más importantes, como sería el montaje narrativo, el que cuenta una historia, el montaje poético, que ya quiere ir más a expresar símbolos, a expresar metáforas, el montaje expresivo, que sería mediante la creación de ritmos, mediante la creación de emociones, el montaje ideológico, que quiere crear determinado tipo de ideas, y el montaje creativo, cuando está buscando darle nuevo sentido al material que aparece dentro de la pantalla. Entonces podemos hablar de estos diferentes tipos de montaje, y vamos a ir viendo más en detalle cuáles serían cada uno de estos diferentes tipos de montaje. Otra clasificación del montaje, dependiendo de otros teóricos del caso del cine, sería entre el montaje analítico y el montaje sintético. El montaje analítico es aquel que se van a utilizar planos más cortos, planos cerrados, de corta duración, y va a haber un montaje o también va a haber un decoupage bastante rápido. Este sería más o menos al estilo norteamericano, al estilo del cine clásico estadounidense, que siempre tenemos que estar cortando en planos cortos, en planos medios o en muchas ocasiones también en planos más abiertos. Este se contrapondría, sería diferente al sintético. El sintético utilizaría planos más abiertos, con una profundidad de campo más marcada, y también muchas veces utilizarían más los planos secuencias, se utilizarían más los movimientos de cámara. Este montaje analítico o de planos cortos se utilizaría más en la época clásica, y este montaje más de planos abiertos con más planos secuencias se utilizaría más en el cine moderno de finales de la década de los 50, la década de los 60 y la década de los 70. Entonces ya aquí estaríamos también pensando en qué tipo de montaje utilizan los diferentes directores. Un montaje analítico o un montaje más clásico o un montaje más sintético, más desde el punto de vista de los planos secuencias. Entonces vamos a ver las clasificaciones que vimos en la diapositiva anterior, que el primero sería el montaje narrativo, que su principal finalidad es contar la historia, que se vean claras las acciones que se van desarrollando de esta historia y que van a crear esta coherencia, esta unidad dentro de la narración. Este montaje de narrativo lo podemos dividir en otros cuatro, y estos cuatro montajes también pertenecerían al montaje narrativo. El primero de ellos sería el montaje lineal, cuando se sigue linealmente la línea de sucesos cronológicos. Entonces todo va siendo desarrollado en un orden lineal. El invertido sería cuando se va a alterar este orden cronológico a partir de una temporalidad más subjetiva del personaje o para buscar más dramatismo. Aquí sería muchas veces cuando ya se están utilizando estos flash forward, estos flashback.
Y otro tipo de montaje también narrativo sería el montaje paralelo, cuando van a ocurrir dos o más historias simultáneamente al mismo tiempo y que muchas veces vemos lo que le ocurre a un personaje, lo que le ocurre a otro personaje y en algún determinado momento se van a encontrar. Este sería cuando estamos contando, cuando estamos viendo la historia paralela de dos personajes. Y por último, otro tipo de montaje también que corresponde al montaje narrativo sería el montaje alterno, que es equivalente al anterior y está basado en la juxtaposición de dos o más acciones, pero entre estas existe una correspondencia temporal estricta y suelen unirse en un mismo hecho al final del film. Aquí las historias van paralelas, pero siguen ese orden y se juntan en un determinado punto. En cambio, en el paralelo, puede ser un personaje que está recordando lo que le pasó hace 10 años, lo está recordando lo que le pasó hace 15 años, o está viendo una comparación entre lo que le pasó a ese personaje femenino y a su mamá. Entonces, en el montaje paralelo puede ser que muchas veces no se junten estas historias y que solamente funcione a través de los recuerdos que tiene ese personaje de sí mismo o de otros personajes. Aquí tenemos la clasificación más famosa de los diferentes tipos de montajes que correspondería al montaje narrativo, que tiene que ver con la historia y que muchas veces es contado cronológicamente y que puede también tener cambios al pasado o al futuro. El montaje expresivo, que está ya principalmente determinado por el ritmo de la acción, entonces si hay una secuencia de thriller, una secuencia de aventuras, la acción va a ser muy rápida, o en otros momentos se quiere producir un suspenso o se quiere ser para que la escena sea más dramática, se va a dividir en diferentes planos. Aquí ese montaje no estaría representando completamente el mundo de la realidad, sino estaría más ligada a lo que están sintiendo, a lo que están viviendo los personajes. Y el montaje ideológico, que va a utilizar las emociones, que va a utilizar los gestos, que va a utilizar los símbolos y que va a utilizar las diferentes ideas para relacionar diferentes conceptos. Entonces, cuando yo quiero analizar una película, tendría que ver si pertenece más a un filme narrativo, a un filme expresivo o de montaje ideológico. En la fórmula secreta de Rubén Gámez, muchas veces va a manejar este montaje expresivo porque va a seguir ritmos más rápidos de acuerdo a las determinadas músicas, a las determinadas canciones que van apareciendo dentro de la película. Y también existiría este montaje ideológico. También aparece un momento en que están cortando a una vaca, o existe determinados momentos en que vemos las figuras religiosas que pasan rápidamente este, a través del montaje. Entonces serían los tres principales tipos de montajes. Y después vendrían otros tipos de montaje que también serían este, también eh, que los utilizaríamos para otras diferentes funciones. En el caso del montaje expresivo, que ya veíamos que tiene que ver con el mundo del personaje, este, el montaje expresivo, pues principalmente trataría de buscar determinados ritmos, que estos ritmos sean más lentos, que estos ritmos sean más rápidos y que se relacione con estos estados emocionales de la historia o con estos estados emocionales de los personajes. Y el punto de vista ideológico, que en la narración se van a tratar de crear diferentes tipos de relaciones entre los sucesos, los objetos, los símbolos, las metáforas, y se va a tratar de producir determinadas analogías, determinados tipos de contraste, para darte un efecto de sentido, para darte un efecto de una diferente significación. Entonces muchas veces este montaje tendría parte muy rítmica, de ritmos lentos, de ritmos muy rápidos, pero siempre me estaría relacionando objetos, personas y símbolos para producirme nuevos significados. También otro elemento importante del montaje sería el ritmo en sí mismo. El ritmo de una película es muy importante y este ritmo del filme comenzaría desde la puesta en escena, ¿no?
cuál es el ritmo que tienen los actores, es un ritmo pausado, es un ritmo rápido, es un ritmo intermedio. Muchas veces el propio género, el propio subgénero, el propio estilo del director va a definir cómo se va dando este ritmo desde el punto de vista de la puesta en escena. Si pensamos en las películas de Peter Greenaway, serían lentas, serían casi casi como de una sinfonía. Si pensamos en el ritmo de Fellini, sería muchísimo más rápido, en un tono más de comedia, en un tono muchísimo más festivo. Aquí el propio Einstein va a hablar de dos tipos de ritmo, el ritmo interno que tiene el propio plano, y en este ritmo interno que tendría el propio plano, tendría que ver con los movimientos de los personajes, tendría que ver con los movimientos de cámara y tendría que ver con los elementos formales del plano, como si son planos abiertos, si son planos cerrados, la angulación y la duración del plano. Entonces ya hay directores que van a componer con planos realmente muy cortos, o puede haber directores que compongan su película en base a planos muchísimo más largos. Ahorita en Netflix están pasando una serie sueca y cada secuencia dura exactamente dos minutos, ¿no? Entonces, en una secuencia de 2 minutos estamos en una casa, en otros 2 minutos estamos en un centro comercial, en otros 2 minutos estamos en el centro de trabajo, en otros 2 minutos estamos en la guardería. Entonces cambian completamente, son muy rápidos estos cambios de espacio, estos cambios de tiempo, pero también van a estar determinados por los aspectos que ya nos mencionaba Einstein, los personajes, la cámara y los elementos formales. Y también lo que sería ya propiamente más el montaje sería el ritmo externo del plano. Aquí sería este tipo de montaje, si es más narrativo, si es más expresivo, si es más ideológico o incluso si quiere ser más poético. Y también por el número de planos. Aquí pensemos en el caso de la secuencia de Psicosis, donde una mujer la van a apuñalar con un cuchillo, que es una secuencia de menos de 2 minutos, de minuto y medio, tiene 60 planos, y en estos 60 planos se ve como esta mujer es apuñalada y cae muerta al final de la secuencia. Entonces, el director, la persona que está realizando la puesta en escena, tiene que calcular estos ritmos de los planos y también tiene que visualizar cómo se va a ver este plano en relación con los otros planos ya en el caso del montaje. Entonces ya vemos el montaje narrativo, el montaje expresivo, el montaje ideológico, pero también podríamos hablar de un montaje poético. Este montaje poético estaría caracterizado por la subjetividad del narrador, por la subjetividad del director, por la subjetividad del que está del sujeto enunciador, o muchas veces también por el carácter propio de la película. Cuando una película quiere ser más poética, cuando una película quiere ser más simbólica, que va a utilizar diferentes metáforas. En este caso del montaje más poético, podríamos hablar de El perro andaluz, que ya la vimos, o podríamos hablar de algunas películas de David Lynch, algunas películas de Pier Paolo Pasolini, o algunas películas de Tarkovsky, que es un cineasta ruso, que muchas veces es bien importante este ritmo que van a llevar los personajes, este ritmo que va a llevar la cámara, este ritmo de las imágenes con la música y de cómo se van a relacionando entre ellas, pero que también están concibiendo un universo más poético, un universo más filosófico. Este montaje poético muchas veces traía de producir, a veces también una película, aunque tenga un carácter bastante narrativo, en algunos momentos de recuerdo, en algunos momentos de flashback o en algunos momentos del clímax de la película o del final de la película, podía aparecer este montaje más poético, este, que tiene principalmente un tono más subjetivo. Desde el punto de vista de la técnica, podemos hablar de cómo se van a cortar, cómo se van a unir estos diferentes planos. Esto lo vieron o lo están viendo en taller, que muchas veces para cortar de un plano a otro tengo que cambiar de plano. No solamente tengo que cambiar de un plano más cerrado a un plano más abierto, o de un plano más abierto a un plano más cerrado, sino también me tengo que seguir la ley de angulación
de 30 grados. Esta ley muchas veces se puede romper cuando cortamos sobre el eje para producir un efecto más violento, un efecto de recuerdo, un efecto que cause sorpresa dentro del espectador. Pero estas serían como dos de las principales normas para el corte dentro de la edición, para el corte dentro del montaje, la escala de plano y la angulación. También podemos hablar de un montaje en movimiento, cuando muchas veces hay un plano secuencia y vamos a continuar con la toma siguiente en otro plano secuencia. Entonces podemos hablar de este montaje en movimiento que se utilizaría mucho en determinado tipo de películas, principalmente las películas del cine moderno. También podemos hablar de la velocidad que van a tener los planos, que puede haber planos más lentos, planos más rápidos, planos con diferentes ritmos. Entonces, también dentro del propio plano podemos variar la velocidad y también la unión entre los planos me va a producir un nuevo ritmo dentro de las películas. Y la distancia focal, muchas veces los planos abiertos, la distancia focal es más amplia para que el espectador pueda leer todo lo que está atrás de los personajes, toda esta profundidad de campo y todo lo que aparece dentro de la imagen profílmica. Y el último punto que es importante para el caso del montaje sería esta relación que tiene que tener, que tiene que existir entre la parte de la imagen y la parte del sonido. Ya Einstein en su película de Alexander Nevsky va a tratar de combinar cada uno de los diferentes fotogramas con cada una de las diferentes notas musicales. Aquí tiene que haber como una estrecha colaboración entre la concepción que tiene el director de la música, de los sonidos, y la que tendría el diseñador de sonido, la que tendría el propio músico. Entonces, por eso muchas veces ciertos directores como Almodóvar o hasta el propio Einstein o Peter Greenaway o Almodóvar o el propio Fellini tenían a sus propios músicos favoritos, ¿no? Ya sea Nino Rota, ya sea Prokofiev, ya sea el músico de Almodóvar que muchas veces quiere tener un carácter más español, un carácter más flamenco. Entonces siempre tiene que existir, aparte de estos diferentes tipos de montaje, el montaje narrativo, el montaje expresivo, el montaje ideológico y de este montaje poético que vimos, también tiene que existir una estrecha relación entre la banda de imágenes y la banda de sonidos, principalmente lo que tendría que ver con la banda de música. Entonces ahorita tratamos de definir esto que sería el montaje, de seleccionar, ordenar y dar coherencia por parte del montaje y las diferentes funciones que sería la función narrativa, la función expresiva, la función ideológica y la función poética del montaje. Bueno, eso sería lo más importante desde el punto de vista del montaje. Ver cuáles serían estas cuatro diferentes tipos de montaje, estas principales cuatro funciones del montaje. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.